Lo usan en Hollywood, lo usan en las mejores obras de teatro y, cómo no, tú también tienes que usarlo en tu magia. Estoy hablando del guión. Hola, soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar de la magia del guión de Pete McCabe, o Maccabe. Bueno, Pete. Un libro editado por Páginas Libros de Magia, en esta edición en tapa dura, con un montón de páginas, y que vamos a ver un poco. Y no me he hecho guión para este vídeo, pero esta es la ironía del asunto, porque vamos a hablar de un libro de la magia del guión. ¿Nos enseñará acaso a escribir mejores guiones para nuestros espectáculos? ¿Nos dará las claves para cómo redactar un guión? Vamos a descubrirlo. Y hay una cosa que poca gente sabe, y es que este libro tiene una segunda parte que nunca fue traducida al castellano, pero que me ha llegado en su versión original de parte de Butterfly Cards. Me lo han enviado para que os haga una reseña, pero aún está en su precinto original porque me tenía que leer la primera parte, evidentemente, así que voy a hacer aquí una especie de unboxing ASMR. Eso creo que no ha sido muy ASMR. Y así podéis descubrir las diferencias de la versión original y la versión en castellano. Y así además damos pie a que yo me empiece a leer este libro y os hable de él dentro de meses quizás. Y es curioso porque esta edición te viene con unas fichas detrás que parecen como de pizarra vileda y con unas claves para trabajar tus espectáculos. Esto está interesante, me está gustando. Recordad que apoyáis a este canal suscribiendo, dando like, comentando, pero también comprando en Butterfly Cards usando el código LIBROS10 para poder traer más libros. Y es que esto está bastante curioso, la verdad, y es verdad que esta edición... este libro está como mucho mejor que el primero. Me gusta la edición, tiene más dibujos. Pero bueno, os hablaré de él más adelante porque ahora es el turno de la primera parte. Y es que cuando me enfrenté a un libro de la magia del guión, pensaba que iba a ser algo como esto, una guía realmente de cómo hacer un guión. De hecho, pensaba que iba a ser muy técnico desde el principio, desde cómo se hacía la estructura de un guión, de cómo se redactaba, cómo se afrontaba, toda esa parte técnica, y eso no es lo que os vais a encontrar en este libro. Lo que corresponde al curso básico de cómo escribir guiones abarca 6 páginas de todo el libro. El resto del libro tiene rutinas de magia con sus guiones correspondientes y explicaciones del porqué de esos guiones, haciendo alusión a partes teóricas o teórico-técnicas de cómo se elabora un guión ejemplificadas en estos guiones. Por ejemplo, cuando habla del drama y te expone teóricamente qué significa el drama, después te hace un guión acorde a esa explicación que te acaba de hacer, para que lo veas aplicado en el mundo real. Es decir, que sobreentiende que sabes escribir, que has entendido básicamente la lógica de escribir un guión y que estos solo son consejos para luego aplicarlo a cómo hacer tus guiones. Quizás el acercamiento teórico a hacer estos guiones sea, muy del estilo de este autor y puede que no encaje con lo tuyo. Para mí ha sido enriquecedor. Por un lado, me da ideas novedosas y me ofrece guiones alternativos para efectos clásicos. E incluso algunos de los efectos que explica aquí están bien como efectos y te los explica cómo hacerlos, te explica la parte técnica. Es decir, no es puramente teórico. Aquí también vas a aprender trucos de magia. O efectos, por favor no me matéis. Evidentemente todos estos efectos están referenciados a las obras originales y hace un montón de alusiones a muchos autores, así que vas a poder también hacer una investigación de los efectos que estás estudiando. Pero hay algo que aquí me ha gustado mucho más por encima de todos los efectos. Y estamos hablando de entrevistas con grandes de la magia. Estamos hablando, por ejemplo, de Eugene Burger, que sabéis que me encanta. Pero es que aquí tenemos un listado de autores que participan, como Michael Amar, John Armstrong, Bruce Bennett, Rafael Benatar, Eugene Burger, Michael Close, Bob Farmer, etc. Son 26 magos, no los voy a decir todos, pero esas son las colaboraciones, es decir, no es una obra de un solo autor, sino que aportan muchos autores sus visiones, y las entrevistas para mí son lo fundamental. Este libro podríamos considerarlo como un libro de entrevistas que circunstancialmente habla del guión y tiene guiones para que puedas ver un poco la estructura de cómo se hace un guión en el formato que le es más cómodo a este autor,
y las ideas y el porqué de esos guiones. Tengo marcado con post-its algunas ideas que son efectos de magia que me han gustado. O sea, aquí hay ideas que vas a poder aplicar. Incluso hay algún matiz en algún guión que me ha parecido interesante, pero es verdad que aquí es difícil casarse con una forma de hacer guiones. En el mundo de la magia las cosas son algo distintas al mundo teatral, tenemos otras necesidades y hay otros acercamientos a la forma de hacer guión que puede ser que encajen más contigo, ya sea porque tu tipo de magia, por ejemplo, es no hablada y por lo tanto tu tipo de guión va a ser otra cosa, o igual te enteras mejor si lo que haces son storyboards estilo cómic. Es decir, no creo que sea fundamental y necesario hacerlo como lo comenta aquí, y por eso es interesante en las entrevistas, porque algunos de los autores de aquí se sinceran contigo y te dicen que igual de primeras no hacen el guión, lo que hacen es hacer el espectáculo, lo ensayan y van escribiendo lo que dicen mientras improvisan y lo van puliendo. Otros autores te explican la importancia de ir reduciendo el guión, y como ya os dije en el libro de Eugene Burger de From Beyond, Eugene Burger es un crack a esto, te enseña todos sus guiones en el libro que acabo de mencionar, todos los guiones con todo tachado y vas viendo cómo se va reduciendo al mínimo, porque a veces hay que decir más con menos palabras, lo contrario que estoy haciendo yo en este vídeo. Así que sí, te ofrece guiones distintos, algunos un poco, bueno, para mi gusto no muy buenos, a otros, bueno, te ofrece algunas ideas interesantes y algunos son efectos que aunque la idea del guión no te guste, seguramente el efecto en sí te llame la atención. Creo que es importante leer este tipo de libros, pero no fiarse al 100% de lo que dice. Leer otras obras de guión, leer por ejemplo Antes de la trampa de Ricardo, leer libros de guión, de teatro, de cine, igual adaptados al tipo de cine que te gusta, al tipo de teatro que te gusta, y ya ahí experimentar y probar qué es lo que te encaja. Sí que considero que es importante tener un guión, porque sin un guión no tienes dónde anclarte, no tienes a dónde volver, no tienes una red de seguridad cuando estás actuando. Es decir, cuando tienes un guión y ya tienes bien pensado y estructurado lo que dices, la improvisación tiene un margen de seguridad para volver a ese guión y no alargarte muchísimo diciendo cualquier cosa, que eso nos ha pasado a todos y a mí sobre todo, que yo me he llegado a alargar muchísimo por no tener un guión como Dios manda. La edición, como siempre, es de páginas, es decir, está magnífica, tapa dura, con este papel que no brilla, que es muy fácil de leer, todo está perfectamente. Es verdad que al ver la versión de Vanishing es un poco incómodo al tacto, no me gusta este tipo de tacto como de tela, pero sí que es verdad que me gusta que tenga un montón de imágenes, pero diría que esto es porque es el segundo libro y es esta su característica. Igual el primero en inglés tampoco tenía ilustraciones, tendría sentido, y en este caso no podemos conseguir la versión traducida al castellano, y yo casi que lo agradezco porque me gusta ver el guión tal cual lo escribió el autor, así yo creo que esto lo voy a disfrutar más. Y es que hay veces que las cosas se pierden en la traducción. Las traducciones que hace Páginas son excelentes, nos han traído libros fundamentales para la magia, pero es verdad que si conoces perfectamente el idioma o te defiendes con él, leerlo en la versión original siempre te va a dar más, sobre todo cuando son conceptos teóricos que a veces se pueden desdibujar y hacer malinterpretaciones de la traducción, y esto es algo muy importante. No podemos hablar tajantemente de las palabras de un autor cuando estamos hablando de su traducción, porque quizás pasó por un intermediario que era el traductor y algún matiz se perdió. Así que después de haber leído esto y quizás no haberme quedado al 100% encantado con su forma de acercarse al guión, pero quedarme enamorado de las entrevistas y de distintos acercamientos de distintos autores, creo que me voy motivado a leer este libro y conocer realmente las palabras del propio autor. Así que os hablaré de este libro. Si queréis podéis acompañarme en su lectura yéndoos a Butterfly Cards y pillándoos el segundo volumen y así nos lo leemos a la vez. Recuerda que lo tienes en descuento si usas el código LIBROS10 y este libro pues no tiene descuento, pero está en castellano y lo puedes encontrar en cualquiera de tus tiendas favoritas de magia. Así que con esto me despido y me voy a leer Scripting Magic Volume 2. Oh, qué bien ha quedado eso.